salvación. Ay, ay, la cruz. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta tarde. Invito rápidamente a ir a sus Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde en el libro de Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3. De 1 Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3, continuando con el tema de ordenando el servicio en la casa de Dios. Vamos a continuar con, ya estamos en el tema de los síndicos, ¿verdad? Vamos a continuar con esto, si Dios nos permita, abarcar todo lo que sea posible en cuanto al oficio de los síndicos. De los diáconos, ya hemos acabado de los diáconos, pero siempre vamos a estar hablando de los diáconos, porque vamos a ver ahora en la tarde que los diáconos siguen todavía participando en asuntos juntamente con los síndicos. Por lo tanto, vamos a hablar también de estas escrituras en esta tarde. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. En el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra así. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Señor Dios Todopoderoso, hemos dado lectura a tu sagrada palabra, Señor. Hasta ahí es lo único que nosotros podemos hacer. Ahora, abrirla, Señor, te corresponde en esta tarde, Señor, para que nosotros podamos ver en ella, Señor, tu voluntad. Concédenos, Señor, el entendimiento. Permítenos, Señor, poder ver tu voluntad, poder entender tu voluntad, Señor. Enséñanos tu palabra en esta tarde. Muéstranos, Señor, las cosas que debemos de hacer y las cosas que no debemos de hacer, Señor. Muéstranos y guíanos en este camino, Señor, porque estamos acá, Señor Padre amado, para ser enseñados, para ser corregidos, Señor, y para ser preparados, Padre, por tu bendito Espíritu Santo. Nos encomendamos, Señor, en tus manos a tu palabra, en el nombre de Jesucristo en esta tarde. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Ustedes saben de que hablar de síndico, he leído yo la última vez el acuerdo de funcionamiento de los distintos cargos. Ustedes tienen esta hoja y hemos hablado acerca del cargo de los síndicos. ¿Qué cosas son los administradores o los síndicos en la iglesia? Esto hemos hablado. Hoy vamos a continuar un poco más. Así que hemos visto que cada vez que vamos a hablar de síndicos, vamos a estar hablando de dinero. Vamos a estar hablando de ingresos y vamos a estar hablando de gastos. Cada vez que abordemos nosotros este tema de los síndicos. Y es que el mismo Señor Jesucristo, así como hizo de diácono, poniendo orden en la casa de Dios, en el templo, ¿verdad? Cuando esos fariseos o esos saduceos sabían, esos fariseos, dentro del atrio, donde estaban las cosas sagradas de Dios. Entonces, vamos a encontrar acá a Jesucristo como el síndico. Mateo 17. Ahora lo vamos a ver haciendo de síndico el Señor. Mateo 17. Mateo 17. Versículo número, vamos a ver, 17, 21, 22, 7, 21.
Mejor desde el 24. Desde el 24 hasta el 27. Del 24 al 27 dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Acá está Jesús haciendo de síndico. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Ustedes saben que en esos tiempos estaban los cobradores de impuestos, ¿verdad? Entonces estos cobradores de impuestos se acercaron al Señor, le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Entonces quien estaba cobrando esos impuestos era el Imperio Romano. Los romanos estaban que cobraban un impuesto porque en ese entonces Roma era el que gobernaba las tierras en ese tiempo. Entonces, ¿a quién les cobraba? A los hebreos. A los hebreos les cobraba el impuesto. Y cobraban 2 dracmas por persona. Así que este cobrador le dijo: tu maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo que sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero y le dice: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Y Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hablando de impuestos, hablando de dinero, estaba el Señor Jesús ahí. Ahora, un estatero equivale a 4 dracmas. Es decir, ese pez tenía en su boca un estatero que valía 4 dracmas. Es decir, el Señor pagó el impuesto de él y pagó el impuesto también de Pedro, a nombre de Pedro. Entonces, cuando hablamos de dinero, hermano, cuando hablamos de gastos, a veces, hermano, y de dinero, a veces la misma naturaleza humana de la persona, cuando se trata de dinero, a veces trata de evadir sus obligaciones. Trata de evadir lo que le corresponde cumplir. Cuando se trata de dinero, hermano. A veces están esperando que los demás den, yo no. Así dice. Los demás que den, yo no. Esas cosas pasan en la iglesia cuando se trata de plata, se trata de dinero. Y es que, ¿saben qué, hermano? Todo implica dinero. Desde el momento que hemos venido a este lugar, nos cuesta dinero. Desde el momento que empezamos el culto, ¿verdad? Nos cuesta dinero. Todo es dinero. Y se va a necesitar, hermano, siempre el dinero. Y no es correcto. Todos tienen que colaborar. Todos tienen que cumplir con sus obligaciones. ¿Correcto? Todos tienen que ofrendar. Todos tienen que aportar. Si todos aportaran, habría lo suficiente. Y no habría ya las necesidades básicas y primarias de la iglesia, no habría ningún problema. Pero ¿qué pasa? Cuando solamente de todos aportan solamente 3, 4 y los demás están ahí, sin cumplir esa parte que les corresponde. Y eso no debe ser, eso está completamente incorrecto, hermano. Entonces, cuando vemos acá al Señor Jesús, Él está hablando de síndico, se presenta una necesidad. Y toda necesidad se requiere dinero para poder pagar, ¿verdad? Para poder cumplir
con las autoridades, con las obligaciones que se presentan. Es necesario este tema de abordarlo. ¿Y quiénes son los que lo abordan eso? Los síndicos. ¿Qué cosa es un síndico? Es uno que vigila el uso correcto del dinero de la iglesia. Todos los ingresos de la iglesia, todo que ingresa a la iglesia, el síndico vigila de que ese dinero tenga un uso correcto dentro de la palabra de Dios. Nosotros vamos acá a ir al libro de los Hebreos y vamos a encontrarlo siempre a los síndicos, a veces entre los diáconos, síndicos y diáconos. Por esa razón vamos a abordar acá, aunque acá en el reglamento sí está bien especificado, cada uno su trabajo. Hebreos capítulo 7, parte 2, vamos a leer esta parte que está acá. En el párrafo 276 y 277. 277. Aquí habla el profeta. Dice en el 276, 276, 277. Ustedes saben que la iglesia santa de Dios es la soberanía. El Espíritu Santo en esa iglesia. Lo único que yo hago es ser dueño de la propiedad. Se la entrego a esta iglesia. La entrego como iglesia. Y así está libre de impuestos. La iglesia elige a sus propios pastores. Yo no tengo nada que ver con eso. La única manera de que ese pastor se pueda ir sería que el pastor mismo decida irse. O la mayoría de los votos de la iglesia tendrían que decir, cambien al pastor. Y esa es la única manera. Ahora no hay ninguna junta de diáconos que pueda hacerlo. La junta de diáconos tan solo guarda el orden y esas cosas en la iglesia. Los síndicos, ellos no tienen nada que ver con esto, solamente reparan la iglesia. ¿Cuál es la función de un síndico? Solamente el cuidado de la iglesia, el cuidado físico de la iglesia. Y ellos no pueden hacerlo. Toda la directiva de síndicos se reúne y diga, construiremos esto o haremos eso. Luego ellos tienen que preguntarle al tesorero, si tienen el dinero para hacerlo. Sí, señor. ¿Ve? Entonces, continuamos con la palabra que dice, ahora, cada uno de estos tienen cosas en común. Acá estamos hablando. A ver. Él está hablando acá. Acá está hablando de que diácono y síndicos en el otro lado. Dice que tienen ambos cosas en común. Cosas en común. Y aunque hemos terminado el tema del diácono, vamos a volver a tener que nombrar todavía los diáconos, aún cuando estamos hablando de los síndicos. ¿Por qué? Porque ellos dos tienen cosas en común. Algunas cosas tienen en común. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra con eso. Tienen cosas en común. Cada uno de estos tienen cosas en común. Y yo pienso que sus reuniones no debieran de ser juntas. Está hablando que cuando es una reunión de diáconos, es reunión de diáconos. Y cuando es una reunión de síndicos, es reunión de síndicos. Nada más. Yo pienso que sus reuniones, o sea, cuando ellos tengan sus reuniones, no debieran de ser juntas, sino que deberían de ser por separado. ¿Correcto? Por separado. Según el cargo. Debido a que los diáconos no tienen nada que decirle a los síndicos, a menos que tengan algún asunto de dinero para presentarles y viceversa. Ahí está, vamos a ver. Vamos un ratito a ampliar un poco esta escritura.
¿Qué ven los diáconos acá? Las necesidades espirituales, ¿correcto? Ellos ven las necesidades espirituales. ¿Qué ven? Ven las necesidades espirituales. O sea, ven el bienestar espiritual, vigilan el bienestar espiritual del pastor y de toda la congregación. Amén. Ellos son los primeros en las oraciones. Ellos son los primeros en los ayunos. Ellos son los primeros en todo lo que tenga que ver con las cosas espirituales. ¿Qué Amén. Cosas hacen los síndicos? Los síndicos tienen que ver con todas las necesidades. Necesidades o bienestar, es lo mismo. Necesidades o bienestar físico. O económico. Económico mejor. Económico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se juntan ellos dos, o sea, cuando hay cosas en común entre ellos dos, cuando se presenta, por ejemplo, la necesidad de ayudar a un hermano o a una familia con alimentos, por decir, ocurre una desgracia, el hermano, el esposo está enfermo, es una familia fiel, que ellos diezman, que ofrendan, que asisten a la iglesia. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué tenemos nosotros? La obligación de proteger a esa familia, de ayudar, de apoyarlos, de cuidarlos a esa familia. Entonces, el esposo cayó en la cárcel, o el esposo se enfermó, o el esposo se accidentó. Entonces, ¿cuál es la obligación de aquí? ¿En el síndico o en el diácono? Es asunto del diácono. Es asunto del diácono. Porque aquí él involucra lo que es comida, involucra también lo que es ropa. En cambio acá los síndicos involucran todo lo que es el tabernáculo. ¿Verdad? Que ahí se va notando. Entonces, ¿qué pasa? El diácono vigila, ve una necesidad y inmediatamente arman un proyecto y dicen, bueno, hermano, vemos sus necesidades, vamos a darle semanal, cada 3 días, no sé, vamos a darle tantos kilos de azúcar, tantos kilos de arroz, tantos de fideos, tanto de carne para que se alimenten los niños, comprarle leche, en fin. O económicamente también, vamos a darle económicamente 100, 200 soles. El hermano ahorita está con un problema, necesita 200 soles. Ya, entonces, ¿qué cosa hacen ellos? Ven esa necesidad que tienen no los síndicos, sino son los diáconos. ¿Y qué pasa? Lo comunican a los síndicos y les consultan a los síndicos. Dice acá, a menos que tengan algún asunto de dinero para presentarles y viceversa. Dice, bueno hermano, hay un tema acá de necesidad, de dinero, de bienes, de comida, etc. Hay economía para eso, hay fondos para poder atender esa necesidad. Entonces ahí los diáconos le presentan, dice a los síndicos, un cuadro de necesidades. Se necesita esto, hermano. Entonces los dos tienen que conversar. Conversan los dos ahí, los dos. Y ambos, al final, ambos llegan acá a un acuerdo, dice. O también viceversa. ¿Qué dice cuando dice viceversa? Es cuando los síndicos también tienen un proyecto. ¿Cuál proyecto? Que los une a los dos. Por ejemplo, una construcción de la iglesia, o un piso, o arreglar algo así. Entonces los síndicos dicen, los diáconos también pueden sugerir, decir, hermanos, ¿saben qué? Miren, hermanos, ¿qué les parece? Tenemos la idea de que se le ponga una, o se arregle la silla, o se arregle las bancas, hermano, o podemos arreglar esto en la iglesia, en la puerta, o algo así. Entonces le conversan a ellos, a los síndicos, conversan los dos con respecto a un tema que tiene que involucrar el asunto de la iglesia, una sugerencia, una idea que le pueden dar. Acá dice,
Cuando dice viceversa, está diciendo que no solamente los diáconos pueden presentar un proyecto a los síndicos, sino que también los síndicos pueden conversar y coordinar también con los diáconos. El hecho de que ambos tengan funciones separadas o funciones distintas no quiere decir que cada uno de ellos camine por una dirección diferente. También se juntan, también se apoyan, también coordinan y también coordinan entre ellos, aunque sus funciones son diferentes y están ya delimitadas. Ahora, los síndicos se encargan de las finanzas y cosas del edificio. Ellos no tienen nada que ver con los diáconos. Los diáconos son los policías de la iglesia y los asistentes del pastor. Y los síndicos son los encargados de toda la propiedad. Los síndicos no tienen nada que ver con el lado espiritual de ellos. Como yo les dije, ¿no? Ellos ven la parte del bienestar físico y la comodidad de la iglesia. Con el lado espiritual de ellos. El diácono no tiene nada que ver con el lado de las finanzas. Por lo tanto, debe ser así. ¿Está claro? Amén. La palabra, ¿verdad? Por lo tanto, debe de ser así. El diácono no tiene nada que ver con el tema de dinero, o de economía, o las finanzas de la iglesia. ¿Cuál es la función del diácono? Cuidar del orden en el culto, en la iglesia. Vigilar que se cumpla el culto como dice la palabra de las escrituras. Ahora, el superintendente de la escuela dominical se encarga de la escuela dominical. Así que lo tengo yo todo escrito, mecanografiado, para ponerlo en el tablero de informes. Está hablando con respecto a esta hoja. Esta hoja fue hecha por el hermano Branham. Y él dice, yo lo tengo todo escrito, o sea, las funciones de cada oficio lo tengo todo escrito, lo tengo mecanografiado para ponerlo en el tablero de informes, en ese tablero que está allá afuera. Nosotros también tenemos un tablero de afuera. Yo pienso que eso está publicado en el tablero de afuera, para que usted pueda leer y ver las responsabilidades de cada oficio. Ahora, si la junta de la iglesia, o sea, los diáconos vinieran y dijeran que debemos considerando que debemos construir un tabernáculo nuevo, si ese es el voto de los diáconos, y los síndicos han sido consultados. ¿Por qué? Porque los diáconos no tienen nada que ver con el tema del tabernáculo, las cosas físicas o las finanzas de la iglesia. Pero ellos sí pueden sugerir, decir, hermano, ya es tiempo, vamos a construir la iglesia. No sé, comunicarle, dice, consultarle a los síndicos, conversar con los síndicos, un tema que ya ellos le pueden decir. Y los síndicos han sido consultados y no tienen el dinero para hacerlo. Ahí está. De que hay un proyecto, hay una idea de hacer algo. Entonces lo consultan los síndicos dicen, ¿sabe qué, hermano? No hay fondos, no tenemos el dinero para hacer ese proyecto. Entonces, se hace un programa de construcción como el que nosotros tenemos. El proceso, como nosotros tenemos ahora el proceso. En este tiempo que está hablando el profeta, ellos justamente tenían en marcha ya un programa de construcción o un programa de ampliación del tabernáculo. Porque el tabernáculo Branham era un tabernáculo pequeño, chico, que no alcanzó para los hermanos que llegaban. Ustedes saben, conforme avanza el ministerio, Dios va bendiciendo. La gente viene, empiezan a llegar, la congregación crece, aumenta, y ya los hermanos y las personas estaban en los pasadizos parados.
En los costados estaban parados, no habían asientos, no había lugar, los tenía que poner parlantes afuera porque la gente se quedaba afuera del tabernáculo. El culto lo escuchaban en la calle, afuera. El tabernáculo quedó demasiado pequeño, entonces ahí se movieron los oficios y dijeron, tenemos que ver cómo solucionar esto, hermano, porque ya la iglesia no alcanza. La congregación ha crecido, ya somos bastantes. Ahora Dios está bendiciendo el ministerio del hermano Branham. Y están llegando de todo lugar. ¿Qué hacemos? Necesitamos un local más grande, más amplio. Entonces ahí vino la propuesta de los diáconos y ahí se juntaron con los síndicos y dijeron, bueno, lo que nos queda ahorita hay que vender este lugar y comprar otro más grande, más amplio, con una sala inmensa para hacer los cultos. Entonces ya en esos días el hermano Branham estaba ya en la obra misionera. Él estaba trabajando ya afuera. Entonces cuando él regresa encuentra ese programa ahí, que había planes de vender la iglesia, el tabernáculo, de venderlo, para poder comprar otro en donde fuera más amplio, más grande, pudieran entrar, por decir, más gente, donde hay estacionamiento para los carros y todas esas comodidades. Pero cuando llega el hermano Branham dice, en el año 1933, Dios le reveló en una visión a él. Entonces él sabía que no había una visión de parte de Dios para cambiar las cosas. Él sabía que primero tenía que haber una revelación de parte de Dios para poder dar un siguiente paso. Entonces la visión que había sido dada a él era en ese lugar, no era en otro lugar, ¿correcto? Podía haber un terreno, un local grande, etcétera, en algún otro sitio, pero la revelación que Dios le había dado a su siervo no figuraba ese mismo terreno y en ese mismo lugar. La visión decía que ahí tenía que ser la iglesia, que ahí tenía que formarse y que ahí tendría que estar establecida, en ese lugar. Entonces el hermano Branham dijo, no, yo no estoy de acuerdo en lo absoluto, no hay ninguna cosa en la que Dios haya revelado, haya dicho, que no permita o no se autorice vender ese lugar para comprar otro lugar más grande. El tema, hermano, estoy hablando más o menos del año 1959, fue cuando empezaron ellos a buscar, ampliar el tabernáculo. ¿Hacia dónde se amplió? Hacia un terreno que estaba hacia el lado derecho. ¿Y saben de quién era ese terreno? No era de la iglesia. Ese terreno era un terreno que lo había comprado el hermano Branham con dinero de la familia Branham para tener su casa a ellos cerca de donde estaba la iglesia o el tabernáculo. Sin embargo, la iglesia se amplió hacia allá, tomó ese terreno y miren, el hermano, nunca encontramos un registro en los mensajes ni en la palabra de Dios, porque esto que estoy hablando de ustedes es en materia de una investigación. Entonces, nunca encontramos que el hermano Branham haya reclamado o haya pedido que le reconozcan, es mío, yo lo he comprado, es una cosa personal, es una cosa familiar, es un tema de vivienda propio de mi familia. Nunca, jamás, hermano. Pero la iglesia, de todas maneras, se amplió. Hemos visto ya esos programas de construcción, ¿verdad? En donde el hermano Branham habla, creo que es en Poniendo al lado de Jesús, dice, si no yo hubiera venido, dice, ya lo hubieran vendido este lugar. Pero no la... Página 821, yo lo pongo por número de página, hermano, porque en realidad, hermano, es más fácil encontrarlos así. Del 134 al 135. Ahora, los síndicos, la única cosa, ellos están obligados de parte de Dios. Miren lo que está diciendo la palabra. Que están obligados, dice, los síndicos están obligados de parte de Dios. De vigilar. ¿Ve? De vigilar. Ellos no son tesoreros, por favor. No vayan a entender que cuando estoy hablando de que ellos tienen que ver con las finanzas de la iglesia, no está diciendo de que ellos sean tesoreros.
sino que ellos tienen que ver el uso correcto de los fondos, del dinero que hay. El recaudador es el tesorero. Ahora, la única cosa están obligados de parte de Dios de vigilar las finanzas y tener cuidado de eso. Las cosas que ocurren, como yo les dije, acerca de otras cosas que ocurren aquí, acerca del edificio y de la reparación y de estar al tanto de las finanzas y cosas. Eso es de lo cual ellos son síndicos. La propiedad de las finanzas y cosas. Los diáconos no tienen nada que ver con eso. Los síndicos no tienen nada que ver con el oficio de los diáconos. Son diferentes. Uno ve la parte espiritual, el otro ve la parte material o, como le digo, física, ¿me entiende? El tema del dinero. Son bastante terrenales. Mientras que uno tiene que ver con las cosas espirituales, el otro tiene que ver con las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque, hermano, es necesario el dinero, es necesario las finanzas, es necesario la economía para poder cumplir, para que la iglesia pueda avanzar. Todo es dinero. Ahora, si los diáconos quieren pedir ayuda a los síndicos en algo, o los síndicos a los diáconos, y todos ustedes trabajan juntos, pero sus deberes han sido señalados. ¿Correcto? ¿Está clara esa parte, hermano? Sus deberes ya han sido señalados. Pueden trabajar en equipo, apoyarse, hermano, apóyame acá, hermano, ayúdenme en esto, ¿no? Pueden pedirse entre ellos apoyo, pero son diferentes su trabajo. Tienen diferentes tareas, ambos tienen diferentes responsabilidades, hermano. Ahora, nos vamos a la página 830, al párrafo 175 y 176. Sí, 175 y 176. Y cuando ellos requirieron que debería de pagarse tributos, está hablando acerca de Mateo, que ya hemos leído, ¿verdad? Está hablando de Mateo capítulo 27, ¿verdad? Y cuando ellos requirieron que debería de pagarse tributo, él asumió la... Así que él asumió la parte de un síndico. Pedro, ve y eche el anzuelo en el río, y el primer pez que saque tendrá una moneda en su boca. Págalos, págales. Ve, paga tus deudas. ¿Qué dice? Paga tus deudas. El Señor Jesús pagó sus deudas. Y así como el Señor Jesús hizo de un diácono, el Señor Jesús también hizo de un síndico. Entonces estas funciones de diácono y de síndico son importantes dentro de la iglesia. Paga tus deudas, dijo también. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No es al revés, ¿eh? No es al revés. Paga primero ¿a quién? Al César. Lo que es del César. Y luego a Dios. Lo que es de Dios. Él fue pastor, profeta, síndico, diácono. Seguro que fue. Así que ustedes ven lo que él hizo. Permitan que ese sea su ejemplo en la casa. Aleluya. Amén. Aquí, en este tabernáculo, ganan. Porque nosotros queremos que sea una casa en la que Él sea honrado. Queremos eso. Amén. Amén, amén. Un lugar acá, humilde, lo que sea, pero que Él sea honrado, sea glorificado. Amén. Que Él sea honrado. Honrado en todo. En todo.
en cada oficio, en cada lugar, que no haya de qué retractarse, que no haya de qué arrepentirse, que haya mansedumbre, que haya dulzura, que haya bondad en la iglesia, pero firme, no tan dulce y dulce y dulce, sin firmeza, no, dulzura, bondad, pero con firmeza a la hora de corregir. Cada hombre en su puesto del deber, ¿ven? Esa es la manera que Él lo quiere. Dios quiere que sea así. Él nunca titubeó cuando llegó el tiempo de decir, de llamar las cosas tal como son. Él las llamó. Cuando llegó el momento de mostrar gentileza, entonces Él mostró gentileza. Él fue dulce. Él fue bondadoso. Él fue comprensivo, pero firme. Y todo estaba en su orden con Él. Y Él hizo eso para ejemplo de nosotros. Aleluya. ¿Por qué hizo así como síndico? Para darnos ejemplo. ¿Por qué hizo así como diácono? Para darnos ejemplo. Todo lo que el Señor hizo, dice, fue para que nosotros aprendamos de Él. Ahora, el Espíritu Santo me acaba de dar eso. Aleluya. Así que yo nunca pensé en eso antes, que Él fuera diácono, pero Él lo fue, ¿ven? Él actuó como un diácono y también como un síndico. Amén, porque al final de cuentas, hermano, sabemos nosotros, por la palabra y por la profecía, que llegará el tiempo que el anticristo va a tomar el dinero de todos. Que tu plata y mi plata lo va a agarrar el anticristo de todas maneras. De todas maneras se lo va a llevar el diablo eso. De todas maneras va a quitar a todo, toda riqueza, todo dinero, todo oro, toda plata lo va a tomar él. Y ya queda poco tiempo. De todas maneras cuando llegue su tiempo. Entonces nosotros vemos estas cosas de por qué es que estamos acá insistiendo. Me voy a la página 458. Voy a leer el párrafo número 7. Por lo tanto, muchas veces los diáconos y los síndicos tienen que darse cuenta cuáles son sus obligaciones, ¿correcto? Necesitamos saber cuáles son nuestras obligaciones, claras y definidas. Y veo que aquí en esta noche tenemos al tesorero y hasta al conserje de la iglesia. Así que vamos a darnos cuenta cuáles son sus obligaciones. La mayoría de todo esto son preguntas que pudieran hacerse en cualquier parte, contestarse en cualquier parte. Son preguntas sencillas, como la de los deberes de los síndicos. Ahora, si únicamente son deberes, creo que eso ya lo tenemos en la tablilla de anuncios. Está hablando acá, dice, si se trata de deberes, aquí están los deberes, dice. En el acuerdo y funcionamiento de los distintos cargos. Ya los tenemos, está diciendo acá. Así que yo pensé que tal vez, ¿ve? Ahora nosotros nos vamos al párrafo 9 y así sabemos cómo todo debe ser. Es como el entrenamiento de un ejército. ¿Amén? El entrenamiento de un ejército. Porque acá nosotros estamos en el servicio de Dios. Entonces, si estamos nosotros en el servicio de Dios y si nosotros somos llamados soldados de Jesús, es porque hay un peligro, hay algo que tenemos que enfrentar. Pero ¿cómo vamos a enfrentar algo si nosotros no somos entrenados primero? Para poderlo enfrentar bien. Es como un entrenamiento de un ejército. Cada uno de nosotros conocemos nuestro lugar. Ahora, con un grupo como este, podríamos quedarnos aquí hasta medianoche. Es que eran bastantes oficios. Pero lo contestaremos.
en el párrafo número 11 y 12. Nos hemos reunido aquí como un grupo de hombres cristianos que te aman, Señor, que creen en ti y que hemos dedicado nuestras vidas y nuestros servicios a tu servicio. Nos hemos reunido para poder hablar la misma cosa, como se nos ha dicho que hagamos en la Escritura. Todos debemos de hablar lo mismo. No debe haber en medio de la iglesia que uno diga una cosa y otro esté contradiciendo. Todos deben de hablar la misma cosa. Todos deben decir lo mismo. Si alguno no está de acuerdo o algo piensa en contrario, venga y hable conmigo. Venga y hable conmigo. No vaya a la casa de su hermano. No busque a un hermano, una hermana, ni trate de llevarlo. No, hable conmigo. Nunca llevemos desacuerdos, contradicciones. Amén, amén. Ahora, Padre, creemos que pudiéramos encontrar algunos de nuestros hermanos o algunos de nosotros que tuviéramos pequeñas diferencias en algunas cosas. Ahora nosotros estamos dependiendo todos juntos de tu revelación. Esta es la revelación. Amén, amén. Este mensaje es la revelación. Y él está diciendo, claro que él en ese momento está bajando la revelación. Y él sabe, estamos dependiendo de tu revelación para que tú te puedas revelar a nosotros a través de la palabra y por tu espíritu, para que tengamos una respuesta a nuestras preguntas. ¿Ves? Y dice acá, para que tengamos una respuesta a nuestras preguntas, que nuestros corazones puedan ser llenos y que podamos irnos sintiendo que estamos mejor equipados para tu servicio. Porque si vamos a servirle a Dios, tenemos que estar equipados para poder servir a Él. Ese es nuestro propósito. Que podamos irnos sintiendo que estamos mejor equipados para tu servicio y para servir en nuestro oficio mejor que ahora mismo. Si nosotros somos enseñados, y para esto está viniendo la doctrina, para esto está viniendo la enseñanza, es para que podamos servirle a Él mejor. Más preparados, vamos a servirle a Él mejor. Que nuestro oficio, para servir en nuestro oficio mejor que ahora mismo. Yo creo que esa es la sinceridad y el deseo de todo hijo de Dios que va a tener una responsabilidad ante Dios de servirle a Él, hermano, de servirle a Él. Me voy a la página número 795. 795. Ya. Acá hay una pregunta, la pregunta 220. Acá la pregunta 220. ¿Lo ven? Acá vamos a encontrar, por ejemplo, mírenme, un tema acá vamos a encontrar, en la 220. ¿Cómo debería de actuar la iglesia con respecto a llamadas de asistencia económica? Ustedes saben que cuando tocan el tema económico, están tocando a quienes, a los síndicos automáticamente. Pero acá vamos a ver que también ambos oficios tienen cosas en común, comparten algunas cosas. Y en esta parte económica, comparten estas cosas en común, porque vamos a ver nosotros acá a los diáconos metidos en temas económicos. Por eso digo, tenemos que seguir hablando de los diáconos, porque aparecen los diáconos también acá en el tema económico. ¿Cómo debería de actuar la iglesia con respecto a llamadas de asistencia económica, de alimento y ropa? ¿Qué acción o qué debería de hacer la iglesia? Ahora viene la respuesta.
Ahora nos damos cuenta que la iglesia es responsable por los suyos. ¿Qué nos está diciendo allá? Cuando nos dice, hermano, de que nosotros somos responsables por los nuestros. No somos responsables por todo el mundo, hermano. No somos responsables por la gente de afuera y esas cosas. Somos responsables por los que están acá adentro. La iglesia es responsable por los suyos. Dice, es que la iglesia no es una beneficencia económica. A la iglesia no le sobra la plata para poder ayudar o apoyar o salir en rescate, en ayuda, en apoyo de la gente de afuera, porque hay muchas necesidades, hermano, bastantes necesidades. Pero acá somos responsables por lo suyo, por nuestros miembros aquí en la iglesia. Nosotros somos totalmente responsables. Mientras tengamos recursos con qué suplir, claro, hermano, porque si no hay fondos, si no hay recursos, ¿cómo vamos a poder suplir? ¿Cómo vamos a poder ayudar a esos hermanos que están necesitados? Nosotros somos responsables por los nuestros. Acá viene algo que dice el profeta. Responsables por lo que son miembros fieles y constantes del tabernáculo, que vienen aquí y adoran con nosotros. Estamos obligados a ellos, como nuestros hermanos y hermanas. Ellos han probado ser nuestros miembros. Ellos han probado pertenecer y ser de esta congregación. Ellos han aceptado el orden y la disciplina y todo de esta iglesia. Ellos han aceptado a los oficiales, ellos han aceptado al pastor, ellos han aceptado todas las cosas, por lo tanto, son miembros de esta iglesia. Lo han probado, lo han demostrado. Nosotros no podemos sostener a todo el mundo. ¿Ven? Claro, hermano, no tenemos la economía como para poder nosotros ayudarle a toda la gente. Ahora que estamos en medio de gente que ha invadido acá y personas que se encuentran acá sin casa ni vivienda, no tenemos los recursos para poderlos ayudar a todos. Dice, nosotros no podemos sostener a todo el mundo, pero estamos obligados a lo nuestro. Y yo pienso en eso. Si nosotros tenemos algo que nos sobre, está hablando acá. Si nosotros tenemos algo que nos sobre, que ustedes quieran donarlo, ¿ve? Que ustedes quieran darlo a alguien. Hay cosas casi nuevas, hay cosas en buenas condiciones. Personas que no son miembros de aquí en esta iglesia, algo que ustedes quisieran darle. Eso debería ser canalizado a través de la directiva de los diáconos. No son los síndicos, son los diáconos. A través de ellos tiene que ser canalizado este tema de las ayudas, este tema de la ropa, este tema de comida. Es a través de los diáconos, dice. Yo recuerdo, hermano, cuando llegó acá un hermano de la denominación evangélico que estaba necesitado y estaba que pedía ayuda, que lo ayuden económicamente, y pedía plata, hermano. Entonces, los hermanos son libres. Si desean darle de usted mismo, está bien, puede darlo, pero cuando se toca ya a fondo de la iglesia, ya involucra la participación de los oficios, ya es muy diferente. Pero si alguien siente ayudar, donar o darle a alguien algo, y ese es un tema personal. Un hermano me dijo, hermano, yo le voy a dar un dinero. Entonces yo le dije, mira, ten cuidado, le dije, no, ten cuidado con lo que vas a hacer. No, pero si lo vas a hacer, le dije, hazlo de manera personal, a título personal. Es más, no le prestes. Si le vas a dar dinero, regálaselo, porque no te lo va a devolver. Yo le dije, no te va a devolver tu dinero. Así que es mejor
que tú se lo des y le digas, ¿sabe qué, hermano? Esto yo le doy, es una ayuda mía personal. No está obligado a devolverme el dinero. Yo le dije, lo vas a estorbar a esa persona porque por causa de esa plata y por causa de que te debe y no te va a devolver, ya no va a venir a la iglesia. Se lo dije, hermano, y así ha sido. No volvió, hermano, y se fue con la plata y por último, no solamente no le ha devuelto, sino que no ha regresado ya. Los diáconos son los únicos que tienen que encarar esta posición, ¿correcto, hermano? O este problema. Porque en la Biblia, cuando surgió la disputa acerca de alimento y ropa y demás cosas en el libro de los Hechos, ellos llamaron a los apóstoles al respecto. Y ellos dijeron, vayan y busquen ustedes 7 hombres de testimonio honesto, llenos del Espíritu Santo, para que ellos atiendan estas cosas. Porque nosotros nos dedicaremos continuamente a la palabra de Dios y a la oración. ¿Qué son los oficios? Son un apoyo al ministerio. Ellos están para apoyar al ministerio. Amén. Ellos están para ayudar al ministerio. Ellos están para colaborar al ministerio. Ellos son asistentes del ministerio. Esa fue la razón por la cual aparecen los oficios en la iglesia. Amén, amén. Para que ellos cumplan esa parte de las escrituras. Y no es el deber del pastor cuidar del alimento y demás cosas. Eso debe de ser por los diáconos. No son los síndicos, son los diáconos. Esto está que lo aclara, clarísimo. ¿Qué hace esto? Recuerden, en la Biblia, ellos estaban contribuyendo para los suyos, los griegos y los judíos. Cuando surgió el argumento que uno estaba recibiendo un poquito más que el otro, es que había preferencias ahí a la hora de repartir. Preferencias a la hora de servir, a la hora de atender. ¿Qué habría? De repente, bueno, este de acá yo le doy más porque es mi familia. O yo le doy más a este porque es mi amigo, somos pata y mejor, lo voy a atender mejor. Pero el hecho es que ahí habían, usted sabe que la gente mira lo que le dan y está que miran al otro. A ver, a mí me ha dado, a él le ha dado más, ¿y por qué le ha dado más? Y me ha dado buena presa y a mí me ha dado uno puro, pues, acá, y comienza el pleito, hermano. Amén, Empieza amén. a murmurar. El otro se va a pegar, y al rato, hermano, haz una olla de griba, hermano. Y otros lo comen así, de mano, no dicen nada, pero después están bla, 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 bla. No, hermano. Si uno se para, se acerca y uno lo aclara con el hermano. Hermano, me parece, hermano, que no está correcto, mire, hermano. O si en todo caso, deme un poquito más, ¿no? O deme una presita más, o hay algo más en la olla, hermano, amén. El hecho es que uno debe ser sincero y uno debe de conversar y no guardar nada en nuestros corazones, hermano. Porque este tema del dinero, este tema de comida, este tema de ropa, este tema de cosas así materiales, hermano, crea tremendos pleitos en la iglesia. Lo hubo en la edad de los apóstoles. ¿Usted cree que no lo va a haber ahora? No hay esas cosas, hermano. Amén, amén. Entonces, la palabra dice acá. Así que ellos vieron que otros recibieron un poquito más que el otro, ¿ve? Pero era gente que había vendido todas sus pertenencias y lo habían dado a la iglesia para su sostén, para que sea dividido entre ellos equitativamente. Y hubo una pequeña disputa que surgió. Y de ahí fue de donde obtuvimos nuestros primeros diáconos. Ese es uno de los deberes, hermano. Ahora, yo pienso, como gente nuestra, deberíamos de cuidar de ellos. ¿No es hermoso, hermano? Estar Amén. en una iglesia, estar congregando, estar en una iglesia y saber, hermano, que en el momento de la necesidad, en el momento del problema, no estamos solos. Hay una iglesia que nos respalda y nos apoya, hermano. Es lo que ellos pueden hacer al respecto. Todas estas cosas, como ropa y alimento y ayuda monetaria, escúcheme, 3 cosas. ¿Qué cosa? Alimento, ropa y ayuda monetaria. O lo que sea, debería de hacerse
a través de los diáconos. Amén. Entonces, como los diáconos están acá siendo involucrados en la economía, en la economía, ellos van a tener que ir a la tesorería. Y ellos van a necesitar coordinar estas cosas con los síndicos. ¿Por qué? Porque toda la economía y el movimiento económico es a través de los síndicos. Todo lo que es dinero es con conocimiento y con consulta de los síndicos. Y los síndicos son los que se dirigen al tesorero y el tesorero coordina con los síndicos. Amén, amén. A través de entonces los diáconos, cuando ellos deciden lo que ellos van a hacer al respecto, debería ser presentado, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Presentado al tesorero. Al final llegan al tesorero para ver qué, si es que hay dinero, es capaz en ese momento de pagar esta cierta cantidad. No, nadie queda afuera. Nadie queda afuera. ¿Por qué? Porque diáconos, síndicos, tienen que llevar una coordinación, una comunicación entre ellos. Es capaz de pagar esa cantidad o comprar ropa, dice. La mesa directiva debería reunirse. Así que ese es un asunto totalmente de los diáconos. ¿Qué cosa? Comida, ropa y ayuda monetaria. ¿Correcto, hermano? Sí, eso involucra la economía, pero estas cosas ya hemos visto que el profeta dijo, le pidieron ayuda, dice que porque habían perdido su llanta, que no tenían para combustible de sus carros, y el hermano Branham le daba y le daba y le daba, hermano. Hay gente que a veces vienen así, hermano. Vienen solamente cuando están necesitados o para sacar dinero de la iglesia, a veces vienen, hermano. Hermanos o hermanas que están años, tiempo, no congregan, no vienen, no se aparecen de un momento a otro ahí, a la iglesia. Como si no hubiera pasado nada. Y quieren que se les trate como si hubieran estado todo el tiempo acá en medio. Ahora, vamos a ver en la página 805, los que están ahí anotando, en la pregunta número 222. A ver, 222. Y acá nomás, no va a alcanzar. Bueno, lo van a leer porque sé que me voy a tomar un tiempo, hermano. Sé que el tiempo ya se cumplió, ya se avanzó. Lean la pregunta 222, estaremos continuando, hermanos, mediante el día miércoles, este tema del ordenamiento. Amén, hermanos. Entonces, la pregunta número 222, hermanos. Amén, invito a ponerse de pie. El día miércoles estaremos ampliando esa lectura. Ya le di las escrituras para que ustedes lo lean ahí. Inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos, hermanos, para darle gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha permitido. Bondadoso y amoroso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por estas escrituras. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que no lo podemos abarcar todo. Son demasiadas escrituras que hay, Señor. No podemos, Señor, citar todo lo relacionado con los síndicos. Tampoco podemos abarcar todas las escrituras que tratan sobre los diáconos. Señor, estamos abordando, Señor, los textos que por tu misericordia y gracia, Señor, como oficio de esta iglesia, Padre. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.